y la recepción, se vería metodología cualitativa, y en séptimo semestre de alguna manera consideramos que se aglutina tanto lo que actualmente aparece en sexto semestre, sería métodos para el análisis de procesos mediáticos. Aquí ya incluiríamos todo lo que se ve en sexto semestre, pero también con énfasis en contenidos de medios digitales, porque esa es una inquietud de muchísimos estudiantes que quieren hacer sus investigaciones, sus tesis, sus trabajos sobre algún tipo de red social digital, sobre la interacción en Twitter, sobre no sé qué, y no tienen las herramientas metodológicas para aproximarse a esos fenómenos de comunicación digital interactiva. Entonces consideramos que en este séptimo semestre los estudiantes tienen todo el derecho a elegir si su interés va más hacia procesos mediáticos, comunicativos mediáticos, o hacia procesos socioculturales, donde también se incluiría la dimensión interpersonal, intergrupal, etcétera, de la comunicación. Esto nos parecía también pertinente porque hasta el momento obligábamos dentro del plan de estudios, o se obliga dentro del plan de estudios, a tomar la materia de investigación de medios, no las otras, ¿sí? Puede ser que el estudiante tenga un interés académico distinto a la investigación, particularmente de procesos mediáticos, entonces se le abre la posibilidad en séptimo semestre de que elija una de las dos rutas, o investigación de medios o investigación sociocultural, interpersonal, etc., ¿sí? Lo que no son medios. Y bueno, en octavo y noveno semestre quedaría igual, ¿sí? Seminario de diseño de proyectos de titulación y el seminario de titulación de noveno semestre. Aquí, bueno, la síntesis: se agrega la nueva materia en cuarto semestre, obviamente es propuesta que habrá que ser evaluada por la academia, pues, pero esto es lo que hemos ido discutiendo como objeto de este seminario, pues, con el objetivo de no tener que integrar todo lo relativo a aspectos generales sobre metodología de la investigación en la materia de cuantitativa, que además no responde al nombre propio de la materia, o sea, una materia de metodología cuantitativa en la que se pasan 3 meses, como les contaba Rebeca, viendo qué es epistemología, qué es conocimiento, etcétera, pues no nos parecía pertinente. La materia enfocada a la investigación de medios pasa a ser optativa del séptimo semestre. Aquí lo que les decía, que se pondrá énfasis en metodologías de investigación de procesos de comunicación digital, y la materia enfocada a la investigación en comunicación interpersonal se integra a la de procesos socioculturales, también optativa del séptimo semestre. Esto es lo que hemos discutido en el eje con respecto a estas modificaciones. Okay. Y bueno, un punto importante, acuerdos que hemos tomado o que se han discutido al interior del eje respecto de los seminarios de octavo y noveno semestre serían los siguientes, como hemos venido trabajando ya desde hace unos semestres, se han tomado algunos seminarios ya específicos por modalidad. Entonces la idea es que a partir de esta modificación o revisión del plan de estudios es que ya quede establecido y que la modalidad de tesis quede, digamos, a cargo del eje de metodología, la modalidad, de plan de comunicación a cargo del eje de comunicación, producto comunicativo a cargo del eje de práctica en medios, y esto sería para ambos seminarios, que sería tanto para el octavo semestre como para el de noveno semestre. Aquí vale la pena apuntar que, bueno, actualmente ya se ofertan las 3 modalidades en el caso de octavo semestre, pero no así en el caso de noveno semestre, y eso está acarreando, al menos en Tezonco, bastantes problemas que golpean a otros planteles. ¿Sí? Yo tengo 2 o 3 estudiantes del plan de comunicación o de producto y los tengo que canalizar hacia profesores de otros entes más especialistas. Obviamente esto no significa que los otros ejes no tengan participación en ello. Lo que estamos proponiendo aquí es la parte de docencia. ¿Sí? Si algún colega del eje de cultura, del eje de comunicación quiere dar la modalidad de tesis, pues por supuesto que no hay ningún inconveniente, pero dijéramos que la organización de los seminarios quedaría, o es lo que hemos estado discutiendo, de esta manera, para asegurarnos sobre todo que sí pueda haber cabida de las 3 modalidades. Hay como una especie de tendencia, que cada vez se revierte más afortunadamente, a que la mayoría piensan en la tesis para titularse. Entonces, si la academia está considerando esas 3 modalidades, habría que darles el mismo peso e importancia a las 3, y consideramos que entonces tanto el eje de comunicación aplicada como el eje de práctica de medios, que práctica de medios ya lo ha venido haciendo también en noveno, pero no así comunicación aplicada, tomen en consideración la necesidad de ofertar la materia de seminario de titulación de noveno semestre, pero en la modalidad específica del plan de comunicación, porque si no, los que salen perdiendo son los estudiantes y que no reciben como la formación necesaria. Bueno, ya acerca de las modificaciones específicas a los... Sí. A los planes actuales, bueno, trataré de no ser redundante.
habíamos dicho, metodología cuantitativa lo que incluiría es agregar asuntos relacionados con el uso de herramientas informáticas en la investigación. Bueno, hemos tratado de dar esos contenidos, pero bueno, por cuestiones de recursos y demás, muchas veces es difícil que los estudiantes, o que nosotros podamos ver con los estudiantes aspectos como de software, incluso para el análisis cuantitativo, y consideramos que eso es importante. Lo mismo sería para metodología cualitativa, incluyendo aspectos relacionados con el uso de medios para la investigación social en este ámbito. En particular en la materia de la investigación de la producción o la investigación de medios, que cambiaría el nombre a métodos para el análisis de procesos mediáticos, incluiríamos este aspecto de procesos de comunicación digital. En séptimo semestre actualmente los estudiantes pueden elegir entre métodos para el análisis de procesos de comunicación interpersonal o procesos socioculturales. Lo que se plantea es una fusión de ambos y finalmente, bueno, lo que ya habíamos comentado, que cada eje formativo implicado en los seminarios de octavo y noveno elaborará su programa específico, ¿no?, para la modalidad de titulación. Aquí, bueno, les traemos como a modo de ejemplo, ¿sí?, de lo que hemos ido discutiendo y avanzando, obviamente a reservas de que eso se tenga que discutir con mayor profundidad en la academia en pleno, ¿sí?, una propuesta de programa de introducción a la investigación, que sería esta nueva materia que estaríamos proponiendo, que hemos discutido su pertinencia para el cuarto semestre, ¿sí?, porque nos parece que uno piensa que el estudiante va a llegar a cuarto semestre sabiendo citar, sabiendo buscar información, sabiendo documentarse, sabiendo hacer fichas bibliográficas, sabiendo plantear una pregunta, etcétera, y nos damos cuenta que no sucede de esta manera. Entonces nos parece necesario crear esta materia nueva para el cuarto semestre. Aquí decimos, esta materia introduce a los estudiantes al campo de la investigación social en general y en comunicación y cultura en particular. Como el nombre lo indica, la materia tiene un carácter introductorio y pretende ofrecer una aproximación general al proceso de investigación académica en aras de que en los cursos posteriores los estudiantes ya conozcan con detalle los elementos a tomar en cuenta para elaborar una investigación y no se pierda entonces el tiempo explicando toda la construcción de objeto de estudio en las metodologías particulares. Al estudiante el curso le aporta conocimientos sobre el panorama de la investigación actual en el ámbito de la comunicación y la cultura, de modo que pueda apropiarse, por un lado, de las principales discusiones en torno a la utilidad y pertinencia social de la investigación, y por el otro, de los elementos y procesos específicos que conforman un trabajo de investigación académica. Bueno, aquí ponemos como los referentes institucionales, los propósitos, identificar las características de los procesos de construcción de conocimiento en el marco de la investigación académica, comprender, bueno, que comprenda y sepa distinguir los principales elementos que implica un proceso de investigación, que sitúe el campo de la comunicación y la cultura como un espacio inter y transdisciplinar de construcción de conocimientos, que conozca la importancia de la documentación en la investigación y ponga en práctica aspectos relacionados con la búsqueda de información y con el uso de información y citación bibliográfica en el proceso de investigación, que comprenda y aplique los pasos a seguir para la construcción de un objeto de estudio en el ámbito de la comunicación y la cultura, y que comprenda los elementos que contiene un proyecto de investigación y sea capaz de elaborarlo, ¿sí?, de elaborar un proyecto de investigación empírica en el campo de la comunicación y la cultura. Aquí, bueno, explicamos la metodología general, los tipos de evaluación y pues, aproximación general a la investigación. Sería la unidad 1, conceptos básicos para pensar la investigación, es lo que estamos pensando como unidad 2. Unidad 3, la investigación en comunicación y cultura, algunas particularidades, ¿sí? Unidad 4, la investigación documental, ¿sí?, fuentes primarias, secundarias, organización de la documentación, el uso de la información en la investigación, etc. Y unidad 5, el proceso de investigación, donde ya se vería toda la parte de construcción de objeto de estudio, revisión documental para contextualizar la investigación y algunas generalidades sobre el marco teórico, estrategia metodológica, un poquito de la estructura de un proyecto básico de investigación. Entonces es lo que estamos proponiendo, y bueno, aquí una bibliografía básica. Este programa obviamente está pensado como una primera lluvia de ideas, una primera propuesta que hemos estado discutiendo en el eje de metodología, pero obviamente primero habrá que conseguir o construir el acuerdo necesario en la academia de que pues, los demás colegas, todos ustedes, consideren que sí es pertinente esta materia de cuarto semestre, introducción a la investigación, ¿sí?, en lugar de empezar directamente con cuanti, porque además no empezamos directamente con cuantitativa, ¿sí?, empezamos enseñando a citar y a construir preguntas, ¿sí? Entonces, primero habrá que discutir, y eso es lo que hemos pensado en el eje, habrá que discutir la pertinencia de
la materia de cuarto semestre y bueno, después el eje estaría en condiciones de volver a discutir la propuesta de programa y hacer las modificaciones que se consideren necesarias. Yo creo que sería todo, no sé si Rebeca quieras añadir algo más. Es lo que hemos estado discutiendo en los últimos tiempos, ¿sí? Y les presentamos como los resultados de esas discusiones. ¿Sí? Muchas gracias. Si tienen preguntas. Sí. Hacemos las preguntas al término de cada exposición. Sí, habíamos quedado al término de cada exposición. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por exponer esto. Yo tengo varias dudas, comentarios, más que preguntas claras al respecto, ¿no? A mí me parece bien, en principio, digamos, que se introduzca esta materia de introducción a la comunicación en el cuarto semestre. Introducción a la investigación. A la investigación, sí, perdón, que puse aquí, comunicación. A la investigación del cuarto semestre, porque todos sufrimos, sobre todo los que tenemos tesis y los que estamos en materias aplicadas, pues sufrimos, digamos, esta ausencia, esta carencia de los estudiantes con respecto a la investigación. Mi primera pregunta, más que cuestionar la pertinencia misma de la materia, sería si esto tiene que ver, no estoy muy clara porque no me conozco las materias de ciclo básico ICA, si esto no es un contenido repetido y que lo que puede estar arrojando es que en ICA o ciclo básico no se esté dando bien y nosotros podemos ahorrar eso. Eso sería más bien un comentario, no sé en este caso. Si así fuera, no tendría sentido plantearla, ¿no? Más bien tendría sentido hacer una relación interciclo y apretar un poco, no sé, o tener una reunión con estos ciclos para decir, bueno, eso es lo que se requiere, por lo menos en esta materia, no sé en las demás. Supongo que a todo el mundo le va a venir bien una materia de introducción a la investigación. Si así no fuera, pues obviamente se hace muy pertinente ponerla dentro del plan de estudios en el cuarto semestre. Y a mí me parece bien, digamos, la manera en que han corrido el resto de las materias. Tengo, no obstante, ahí salto a otro tema, problemas y dudas. O sea, tengo problemas y dudas con el acomodo que hicieron, ¿no? Entiendo perfectamente el asunto de los medios digitales, me queda absolutamente claro, pero que es algo fundamental, hay que meterlo dentro de la carrera. Sin embargo, si antes esa materia de la investigación, los discursos, de la producción, no sé qué, tenía un millón de contenidos que en la concreta, por lo menos uno no se da, que es el análisis de texto, ¿cómo a eso le van a añadir medios digitales? Me parece un exceso. Entonces, la propuesta sería, digamos, en lugar de poner 2 optativas, creo que son optativas, ¿verdad? Pues abrir 4, 3 o 5. O sea, abrir más optativas en el eje de metodología, porque creo que metodología para medios digitales es toda una materia. La producción de los mensajes es toda una materia, da igual que se adecue, ¿no?, a soportes mediáticos o de otro tipo. El asunto es la metodología misma sobre el aspecto, digamos, social o sociológico de ese enfoque. No me queda claro, yo nunca he impartido las materias de métodos socioculturales o interpersonales, ni siquiera tengo claro el programa, pero no me queda claro que interpersonal se incluya en lo sociocultural, pero no me queda claro como para nada. Sobre todo porque hay una vertiente de la comunicación interpersonal que no necesariamente tiene que trabajar con el aspecto sociocultural, aunque lo toque. Creo que ahí son 2 enfoques y sería un error incluirlos. Entonces, mi propuesta concreta sería separar esta materia de la investigación, que era algo que se había hablado, con los nombres que sean, separar medios digitales, volver a separar interpersonal de sociocultural y agregar y añadir pues análisis de texto, porque hay interés de los estudiantes en análisis del discurso, desde cualquier tipo, ideológico, argumentativo, estético, desde cualquier tipo, y no se da. Entonces los chicos paren de verdad chayotes porque, yo siempre se los digo, ¿quieres hacer eso? ¿No tienes formación de eso? No, pues sí, de todas maneras, pues adelante. Y se demoran un año tratando de entender el asunto porque no se los damos en la carrera. Me parece importante tener ese tercer tema.
El enfoque del programa específico, ya sé que es una propuesta. El enfoque intertransdisciplinar también veo que está subrayado. Sigo teniendo problemas con esto. Creo que antes de definir un enfoque en un programa central como la introducción a la investigación, digamos, tendríamos que dar un debate en este espacio sobre el enfoque de la comunicación en la cultura antes de ponerlo en ningún programa. Y sé que es una propuesta, nada más anoto el dato, pues reiterar lo que ya vengo reiterando en las 4 presentaciones anteriores. Yo creo que sería todo. ¿Quieres responder o no? Si quieres. De lo primero, Vivian, bueno, gracias por tus comentarios. Yo revisé, no el programa de ICA, efectivamente, pero los programas de cultura científica y humanista del ciclo básico. Sí hay algunas cuestiones que sí se ven en los programas de cultura científica y humanística, sobre todo más las generalidades de la construcción de conocimiento, como aspectos epistemológicos muy básicos, pero hasta donde yo leí en los programas no hay aspectos de investigación documental, ¿sí?, de construcción de objeto de estudio, así ya en el plano de una investigación empírica particular. Entonces, según mi lectura, habría que hacerla mejor. Déjame hacerte una moción ahí. ¿Y eso eso es lo que hay ahora o es lo que debe hacerse? Un poco en el sentido de cuál es la visión, cuál es la función del ciclo básico o del ciclo de integración. O sea, porque a lo mejor el problema está ahí y habría que pasarlo. Pero nosotros estamos sobrados de créditos en la carrera. Eso es un asunto. Meter otra materia implicaría aumentar los créditos. Eso también habría que verlo. O sea, lo que propongo es como un diagnóstico transciclo antes de tomar una decisión como esa. Yo creo que sería bueno cuando en un momento posterior quizás se siga con el debate de esta necesidad de esta materia que estamos proponiendo de introducción a la investigación, quizás invitar a compañeros del ciclo básico, porque creo que a veces también tenemos una visión, o sea, le pasamos la pelotita al ciclo básico. Digo, no lo digo por lo que tú estás comentando, pero hay como cierta lógica. Yo lo he escuchado muchas veces que decimos, no, es que en el ciclo básico los forman mal. Entonces creo que no es sano, dijéramos, para la construcción del trabajo académico en la universidad que pensemos eso. Más bien yo sería partidaria, como lo estás comentando, Vivian, de hacer como este análisis de la relación entre los dos ciclos, de si lo que hay en ciclo básico es lo que debe haber o podría haber modificaciones, que una de las modificaciones podría ser introducir esta materia de introducción a la investigación que además para todos los chavos de sociales. Todas las carreras deben tener. Sí, que yo me imagino que compañeros de ciencias sociales o de, no sé, de ciencia política o de historia, de filosofía, también les podría parecer pertinente. Pero bueno, esa sería una decisión que no se podría tomar aquí, creo yo. Quizás hace falta ver con más detalle esa relación entre los ciclos, considero. Aunque creo que en la última reunión que tuvimos habíamos discutido eso de ver la posibilidad de incluirlo en el ciclo básico. Y habíamos dicho que el inconveniente sería que quedaría como optativa, ¿no? Entonces a lo mejor podrían quedar en esta la podrían de la tomar o no. comunicación y entonces a lo mejor no como optativa por supuesto que no puede ser, sí. Tiene que ser, yo estoy planteando esto en dos momentos, ¿no? Les pediría que me hiciéramos diálogo. Pero sí, que me hicieran las preguntas Sí. y pues Entonces, vamos a bueno, poder avanzar, ¿no? Perdón, sí, me paso a la segunda pregunta que hizo Vivian. Efectivamente, bueno, lo que se está pretendiendo en la materia de sexto semestre no es agregarle todavía más contenido a esa materia de nombre interminable. Se está trabajando la propuesta de modificación, la están trabajando Elizabeth y Jerónimo, si mal no recuerdo, están trabajando la propuesta de modificación, porque muchas veces lo que vemos en esa materia es que hay contenidos que ya se vieron en el eje de comunicación y contenidos que no se vieron en el eje de comunicación, pero deberían verse. Me refiero especialmente a la materia de enfoques estructuralistas, donde el estudiante debería tener las herramientas de análisis del discurso. ¿Sí? Y ahí las debería ver también. Obviamente en metodología quizás las deberíamos fortalecer, pero en estructuralistas se deben ver las herramientas de análisis del discurso, y ahí sería pues cuestión de dialogar también con los compañeros. Perdón, que haga diálogo, herramientas metodológicas. Porque sí. no se ven en ninguna materia. En enfoques estructuralistas deben de verse. Los compañeros de TESONCO con los que yo he tenido contacto, al menos ahorita, están trabajando a partir de Roland Barthes, Lévi-Strauss, etc. Y a partir del modelo narrativo de no sé qué, el análisis del mito, el análisis del cuento, o sea, están viendo también análisis específicos, que es conforme al programa. Entonces creo que sí habría que revisar eso. Fíjate que lo mismo que estás comentando se discutió en la última reunión que tuvimos del eje, de poner un amplio abanico de optativas en el séptimo semestre. Interpersonal por un lado, sociocultural por el otro, medios en general por el otro, medios digitales por el otro. Nos parecía lo mejor, sí, el mejor escenario, pero si ahorita a veces no cubrimos con la necesidad de profesores, digo, ya sé que no es el mejor argumento,
¿sí? No es el mejor argumento, lo comento porque es lo que se discutió en la reunión de ley, ¿sí? Entonces, obviamente no es nada terminado. Lo que yo quisiera un poquito comentarles, y no sé si Rebeca lo quiera también fortalecer, es que es como una primera propuesta y se está como pensando en esa modificación de los programas y después veremos si queda o no queda. Yo planteaba lo mismo de no tener tampoco muy claro la integración de lo interpersonal en lo sociocultural, fue un comentario que hice delante de mis compañeros de ECA, entonces todavía lo estamos como discutiendo, ¿sí? Se está como afinando. Sí, pues es que ahora este planteamiento es más práctico, como dice Marta, probablemente no sea el mejor argumento, pero sí lo hicimos pensando, yo creo, sobre todo en los profesores, que tenemos en el número de profesores, y que al tener tantas optativas, probablemente después quedaran grupos muy pequeños, en donde, no sé, se terminaron cerrando, quizá. Pues sí. Entonces, O sea, son aplicadas. Y mira, 4 años después ya tenemos todo abierto. sí. Okay. Y por último, ya de la tercera pregunta, rapidísimo, lo íntegro y lo transdisciplinar en el programa. Mi visión personal, y eso lo digo a título personal, no tanto que se haya discutido en el eje, es que pese a que no esté resuelto el debate al interior de la academia, porque efectivamente es algo que todavía tenemos que hacer, sí es importante que en un programa de introducción a la investigación en comunicación y cultura los estudiantes al menos conozcan cómo están esos debates, conozcan el debate entre la cientificidad de la comunicación y la interdisciplinaridad de la comunicación. O sea, es un poco pensando, quizás en el programa no quedó muy claro, pero lo que discutíamos en el eje era como ofrecerle al estudiante un estado de la cuestión también. Así que el estudiante conozca qué se está debatiendo actualmente en el campo de la comunicación y la cultura en torno a su estatuto disciplinario o interdisciplinario o transdisciplinario. No era como darle ese enfoque a la materia en sí. Es una materia muy operativa, prácticamente, digo, no me gusta el término que voy a utilizar, pero como de recetas, práctica, como muy práctica, ¿sí? De que el estudiante adquiera las herramientas básicas para elaborar un proyecto. Y nos parecía que, sobre todo porque luego los temas son así absolutamente creativos y originales y no tienen nada que ver ni con la comunicación ni la cultura en algunas ocasiones, entonces nos parecía importante que el estudiante conociera el debate del estatuto epistémico de la comunicación. Era como parte del contenido, no tanto del enfoque o de la línea ideológica del programa, por decirlo así. Bueno, sí, yo había pedido la palabra después. Carlos, yo creo que es muy interesante el análisis que ustedes hicieron al interior del eje y creo que habría que plantearlo a lo mejor en 2 escenarios, ¿no? Porque nosotros estamos ahorita haciendo como el análisis para tratar de encontrar los indicadores que permitan en determinado momento realizar, evaluar el plan de estudios de la carrera, pero eso no está desligado de las propias evaluaciones o reformas que se harán en el conjunto de las carreras de la universidad, ¿no? Entonces, esto que ustedes están planteando creo que es súper necesario, esta materia de introducción a la investigación, la tomo como algo que si no se resuelve a nivel del ciclo básico, porque efectivamente no la hay con estas características. Yo estoy dando TICA y no, o sea, hay una partecita del programa que es una visión muy genérica acerca de qué es el conocimiento, cómo se construye, cuál es nuestro papel en la construcción, pero es... yo estoy ahorita metiéndolos un poquito a armar un proyecto con las características, pero no viene como tal en el programa. Entonces sí es necesario. Desde mi punto de vista, creo que la materia tendría que ser una materia obligatoria desde el ciclo básico, ¿no? Si no se lograra eso, entonces sí tenemos que plantearnos nosotros al interior de la carrera, tal vez como dicen los compañeros, en ciclo básico común a todo el colegio. Común a todo el colegio, por supuesto. Si eso no se planteara así, entonces tendríamos nosotros que retomarla tal vez en cuarto. Yo lo veo, por ejemplo, para las materias de eje aplicadas nos atrasan, porque si ellos van a estar recién hasta el quinto, entrando a lo que es la investigación cuantitativa, pues se retrasa todos los trabajos que ellos tienen que hacer en estas materias desde cuarto. Repito, si se da el escenario de que se modifique el ciclo básico, yo pensaría que ese es un requerimiento que tendría que ir desde el programa de integración, ¿no? Ciclo básico,
continuarlo, etc. Y tal vez la partecita que ustedes mencionaron de introducción, de investigación de la comunicación, en esa materia de cuarto que están proponiendo, hay un apartado, ¿no? Una unidad que es Es como este estado de la cuestión de introducción a la investigación de la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, tal vez se podría arrancar desde ahí, si es que se modifica el ciclo básico, o ese apartado pasarlo a la optativa que tenemos ahorita del ciclo básico que es introducción a la comunicación, que no sé si lo maneja ese apartado o no, la verdad no lo sé. A mí lo que se me hace muy interesante, por ejemplo, esto que mencionaba Vivian de las optativas, que a lo mejor en general para los estudiantes terminan siendo materias que contengan muy poquitos estudiantes, pero sí son muy necesarias, por ejemplo, como apoyo a los seminarios de titulación de tesis. O sea, yo creo que ahí tendríamos tal vez que pensar en una modalidad de que esas materias sí estuvieran abiertas como una forma de acompañamiento a los seminarios de octavo y de noveno, para que los chavos desde octavo, cuando ya delinean su trabajo que quieren desarrollar, entonces puedan recurrir a tomar una de estas optativas. No sé cómo se podría organizar dentro de la malla, pero sí creo que sería muy, muy, muy necesario la existencia de estas materias, más enfocado a los seminarios que en general como una materia de quinto o de sexto. Creo que como materia de quinto o de sexto puede tener un panorama mucho más generalizado, sin tanta profundización, incorporar de pronto dos o tres formas de metodologías de investigación, pero para seminarios sí tendrían que ser de pronto más puntuales y más profundas con esa participación. Gracias. Yo, bueno, estoy de acuerdo con la materia, estoy de acuerdo con la materia, aunque sí creo que están colocando el peso en un solo semestre de aprender a investigar. Me parece que no es necesariamente, o sea, no es un solo semestre, sino es en un semestre, en una materia, se pretende enseñar a investigar cuando eso debe ocurrir en todas las materias. O sea, es un contenido transversal. Entonces, sí creo que también debería que abrirse a ver los instrumentos de certificación y ese tipo de cosas para hacer sugerencias sobre cómo entregar un trabajo final, pues, o sea, qué elementos tenemos que tener en el trabajo final, en la certificación, que contenga investigación y estrategias de investigación, porque nos ponemos a hacer muchísimos trabajos sin seguir esta metodología y finalmente es investigando cómo van a aprender esto. Entonces creo que habría que pasar algunos contenidos de forma transversal a otros, sobre todo en la entrega de certificación, en la entrega de trabajos. ¿No? Creo que sería una forma en que ya estarían haciendo la investigación tal como se está planteando en todas las materias y se fuerza a que adquieran un hábito, porque no es solamente un contenido teórico. No, no. Sí, hay un comentario breve a esto que comentaba Juan Carlos. Sí, obviamente en un semestre no se aprende, ¿sí? Pero un poco la idea de esta materia es ofrecer un conocimiento como muy puntual. Sí, sí lo entiendo. Sí. O sea, es como muy práctica en ese sentido. O sea, concreta, sí. Perdón, quería terminar. Concreta estos contenidos, pero esos contenidos están establecidos en los programas de bachillerato, ¿no? Y están establecidos en los programas de secundaria, en algunos de ellos. Sí, a lo mejor hasta en la primaria, pero la ortografía también. Entonces, no es, sí, exactamente, no se aprende la ortografía en un curso de ortografía, se aprende la ortografía escribiendo y siendo correcto cada vez que entregas, leyendo, si tienes memoria visual, porque si no la tienes tampoco, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que tienen que ser transversales. Entonces, sí, valdría la pena sentarnos con ciclo básico, sentarnos con programa de integración, a proponer contenidos transversales, o sea, pequeños elementos transversales en sus materias para que aterricen en investigación y entreguen los trabajos con las características con las que van a hacer una tesis o con las que van a hacer un trabajo final. De acuerdo. Sigue Rosario. Sí, va más o menos en ese mismo tono, pensando lo que implica el proceso de revisión del plan de estudios. Entonces, como que va a ser recurrente estar pensando en la estructura y el contenido permanentemente, ¿no? Y en ese sentido, las partes y en la totalidad del mismo plan. Ahí es necesario que vayamos considerando que en un momento tenemos que ver la relación horizontal y vertical por eje, al interno del eje,
para evitar estas repeticiones y empalme de contenidos, y luego entre ejes para identificar como la prioridad de contenidos correspondientes a cada eje y a cada curso, y luego la identificación de los temas transversales, que en ese sentido pues implican muchas cosas porque articulan las exigencias formativas que estamos planteando en el plan, es decir, aquellos conocimientos, habilidades que no se adquieren en un solo curso, y que entonces cómo se contribuye desde todos los ejes y todos los cursos a que esto de manera permanente se esté trabajando, pero que eso no derive en que lo específico en lo general se pierda, sino que tiene que estar muy clarito cómo contribuye cada eje a esos ejes transversales. Entonces eso es como parte de la organización de trabajo, y que va a implicar incluso ver hasta qué punto el ajuste del plan va a obedecer a solamente ajustar para no modificar los recursos que tenemos, o si incluso es necesario, partiendo de la necesidad diagnosticada de lo que el estudiante requiere, tendremos que rebasar los créditos. O sea, rebasar créditos significa pues incluir horas, incluir recursos económicos, incluir profesores, y que si es necesario tendremos que pelear por eso. Si consideramos que el perfil del estudiante que queremos requiere, pues habrá que modificar aunque incluyamos más créditos.